Hermanos, hemos vuelto a la transmisión. Espero que se conecten nuevamente. Ya había más de 50 personas conectadas a esta sección del culto. Vamos a poner un himno más y vamos a continuar con nuestro servicio. Con nuestro servicio en esta hora. Esperemos que no falle la transmisión. Los invitamos a nuevamente conectarse. Estamos viviendo una enorme crisis y es en este momento donde tú lo puedes ver como una gran desgracia o como una enorme oportunidad. En la historia, las grandes fortunas... Disculpen que los patrocinadores del video pues aprovecharon para salir. Hermanos, este es un momento muy solemne donde están ustedes en su casa. Quiero contarles que ayer tuve la oportunidad de visitar a un joven de una de nuestras iglesias en su negocio. Yo estaba preocupado porque es su fuente de sustento y yo estaba haciendo un recorrido por algunos asuntos pendientes que tenía y le hablé por teléfono y le dije que si podía llegar a orar por él. Cuando llegué, inmediatamente comenzaron algunas llamadas telefónicas para hacer cita para que él les pudiera atender, porque ahora está atendiendo por cita. Y cuando pues salió uno, luego otro y luego otro, y yo estaba allí y yo quería orar antes de irme, y finalmente pues me atreví a decirle a uno de los clientes que llegó que si me permitía, que yo era el pastor de él, y que si me permitía hacer una oración.
Él me platicó, y esto me llenó de emoción, que en estos días de crisis es cuando más ventas ha tenido. No vende un artículo médico, un artículo que ustedes dijeran que es de primera necesidad, aunque lo que hace él es de primera necesidad, es una óptica, pero yo me sorprendí y él me dijo, pastor, Dios me ha bendecido tanto. Llamé más tarde, había estado llamando a nuestro hermano Lugo, que probablemente está viendo la transmisión hoy, de ahí de la Iglesia de Solidaridad. Él vende herramienta en una esquina, en una de las calles de la ciudad. Y le dije, hermano Lugo, estoy muy preocupado por usted. Y me dijo, pastor, gracias a Dios, que Dios me ha estado bendiciendo. Y saben ustedes, hermanos, cuál es el secreto de la prosperidad en la crisis: el ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. La asociación ha hecho este pequeño alfolí familiar. La mayoría de los hermanos del distrito ya lo tienen, excepto los hermanos de San Marcos. Tenemos todavía unos pocos, pero si acuden con el tesorero, si le marcan al tesorero, él con toda seguridad, yo les voy a hacer llegar los alfolís para que ustedes lo tengan. Es cierto, muchos de ustedes han guardado esa parte de la adoración, los diezmos y las ofrendas para cuando vayan al templo. Pero si lo pueden hacer, llamen a sus tesoreros, hagan una cita con ellos. Ellos van a indicarles la forma en que pueden contribuir para que esta obra no pare. Gracias a Dios, nosotros como familia también hemos sido muy bendecidos. Días antes de la pandemia fuimos a dar un seminario a Estados Unidos y no sabíamos que vendría esto, pero un amigo pastor nos dijo, no se vayan sin llevarse despensa, por favor. Nos subió a la camioneta que llevábamos mucho más de lo que necesitábamos y pensábamos que pues tendríamos que repartir, y de hecho en el camino repartimos y dejamos en algunos hogares. Pero ahora tenemos la bendición de Dios y sabemos que no nos va a faltar. Por eso vamos a orar. Si tienes ahí tu sobre en tu mano, tómalo y junta a tu familia, porque si tienes un trabajo, si tienes un ingreso todavía, es por la bendición de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos consagrarte los diezmos y las ofrendas. Queremos rogar que tú, Señor, los recibas en esta hora y ellos puedan contribuir para que tu obra siga progresando aún en estos momentos de escasez y necesidad. Señor, algunos no pueden diezmar de su sueldo completo porque les ha sido rebajado. No pueden ofrendar como lo hacían antes. Pero ahora, Señor, reconocemos que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Gracias porque tú has prometido que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno, un himno que me gusta mucho de los diezmos y ofrendas, que se llama Al Cristo Ved. Y aunque no es costumbre de cantarlo en muchas de nuestras iglesias, su letra es muy hermosa. Es el número 521 de sus himnarios, 521. Y vamos a cantarlo para adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
parece que es solamente la letra y como no es muy conocido, pues va a ser difícil cantarlo. 521. Vamos a buscar el que tiene la letra cantado. Parece que no está aquí. Vamos a... Cristo vete, Dios el Hijo eterno, ved al Señor, el grande Creador, todo abandona por vivir cual siervo del mal rodeado y presa del dolor. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor? En oración tu alma hoy derrama ante tu trono por el pecador. Lleva la luz de su palabra santa a los que ignoran el divino amor. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor? Consagra fiel tus bienes, mayordomo, que del Señor manejas el caudal, para que puedan por el mundo todo salvarse almas del poder del mal. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor? Gracias a Dios que estamos en adoración. Les prometemos con la ayuda de Dios que el próximo sábado tendremos una mejor adecuación del culto. No es fácil hacer todo esto solo. Por el distanciamiento social, pues solamente mi familia y yo podemos estar aquí. Sí, hemos dejado el templo, ya no estamos allí para preparar el programa. El equipo que me estaba apoyando ya no puede estar allí, pero gracias a Dios que podemos adorarle. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que espero pueda ser de utilidad para todos ustedes. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Estamos preparados para el tiempo de angustia? Esto es como
el hermano Alejandro, cuando se preparaba para un maratón, tenía que disciplinarse, tenía que aprender a tratar su cuerpo, su mente, su espíritu de tal forma que pudiera mentalizarse para poder ganar la carrera, y si no ganar la carrera, poder clasificar. Hoy nosotros también tenemos una carrera por delante. El Señor nos ha llamado a la carrera cristiana, y nunca probablemente en la historia de tu vida y en la historia de la iglesia habíamos pasado tantos sábados desde que se abrió la primera y organizó la primera iglesia adventista en 1863 por un tiempo como este. Salvo en los países que ha habido guerra, persecución, que ellos han tenido que trabajar debajo del agua, debajo de la tierra. A mí me apasionan las historias de los adventistas de Europa del Este y de China, en tiempos en que el comunismo no permitía la libertad religiosa, porque la iglesia se movía extraordinariamente. También muchos otros evangélicos llevaban la palabra de Dios a esos países en forma subterránea. Recuerdo, lástima que ya no tengo ese libro, un libro que me fascinó que se llamaba El contrabandista de Dios, de un pastor que cruzaba la frontera entre Europa del Este y entre Europa Occidental y Europa Oriental, y le pedía al Señor: Señor, así como abriste los ojos de el siervo de Eliseo para que viera los ángeles que rodeaban a la ciudad para proteger, y entonces exclamó: son más con los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Ahora te pido que cierres los ojos de los policías aduanales para que no vean la carga de Biblias que traigo en mi carro. Yo soñaba cuando era joven con pasar esos momentos. Me emocionaba poder ser parte de un movimiento subterráneo. Ahora tengo 60 años y no sé si a ti se ha apoderado un poco de angustia de tu corazón, pero he pensado que esa angustia que he experimentado es solamente una angustia previa a la angustia que sufriremos cuando la gracia se retire de este mundo. Ese momento histórico es profetizado en las Sagradas Escrituras, en Daniel capítulo 12, versículo 1, que voy a pedir a mi hija se acerque a la cámara para que le puedan escuchar y pueda leer la lectura bíblica. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será también tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en este libro. Este versículo fue parte de la lección del trimestre que acaba de terminar. Una introducción a los eventos del fin del tiempo. El capítulo 12 de Daniel es rico en alusiones al tiempo del fin. Y el tiempo del fin está marcado en el reloj profético de Dios con el fin del periodo profético más largo de la Escritura. El escrito allí en Daniel capítulo 8 y versículo número 14, que dice lo siguiente: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ya vimos en las conferencias de amor escrito con sangre que la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, representaba este tiempo, la purificación del santuario. Y nosotros hemos perdido de vista que desde 1844
nuestros nombres pueden aparecer en el juicio. Ha comenzado el juicio vindicativo de los santos, el juicio previo al advenimiento de Cristo, lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Son las escenas del libro de Daniel, presentadas en el capítulo número 7, que dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ha llegado el tiempo de juzgar a todos los seres humanos, a todos los que se encuentran escritos en el libro de memorias. Los libros de memorias del cielo están siendo abiertos. Dice el libro de Daniel, capítulo número 7, versículos 13 y 14, lo siguiente. Daniel capítulo número 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es extraordinario que el libro de Daniel nos da las buenas noticias de que el reino, el juicio, ha sido entregado a el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha comenzado la última etapa de investigación celestial. Cuando el profeta se convierta en ingeniero en Apocalipsis 21, se presenta también la medición, porque esto habla de juicio y nosotros estamos experimentando este tiempo. La palabra de Dios dice en el capítulo 7, versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Este versículo tiene que ver con la obra maestra de Jesucristo, de poner fin al pecado y a los sistemas que lo han representado en esta tierra, hacer justicia perdurable, a vindicar a los santos y a poder poner la tierra en orden. Cuando Jesús se levante de su obra intercesora, entonces dice la Escritura que habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hombre hasta entonces. Pero también dice el versículo número 1 de Daniel: mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Para saber qué es el tiempo de angustia, tenemos que preguntarnos, ¿qué es angustia? El diccionario Vox de la lengua española dice que angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Y probablemente tú has estado experimentando este estado emocional, la angustia. Y esta angustia puede causar malestar no solamente mental, sino físico y espiritual. Es una sensación de sofoco, sufrimiento mental e incluso de tristeza. Y está relacionada con el temor, con el miedo irracional. Porque, ¿por qué tenemos miedo? El mandamiento más repetido en la Biblia, que algunos le llaman el 11º mandamiento, es: no tengas miedo, no tengas temor, no temáis. Salvo en el libro de Cantares y me parece en otro libro más, en 2 libros de la Biblia, es que no aparece la voz de Jehová manifestada en sus escrituras diciendo:
no tengas miedo, no tengas miedo. Sin embargo, la desesperación por estar encerrados, en muchos casos, la incertidumbre de cuándo tocará a mi puerta el coronavirus o cualquier otro mal, puede causar angustia a los seres humanos. También puede causar angustia el miedo a la separación de algún familiar por la muerte. También puede ser causa de angustia el acoso escolar, como le llamamos el bullying, o también el acoso laboral, la inseguridad de si mi empresa va a tener lo suficiente para poderme dar para mis gastos en los meses siguientes. Todo esto puede causar angustia. Tenemos muchos compromisos y un estudiante puede pensar, ¿por qué voy a poder continuar o terminar mi carrera? ¿Qué va a pasar con mis estudios? Muchos niños pues no tienen internet en sus casas y aunque la Secretaría de Educación Pública diga que se van a transmitir las clases por internet, ¿cuánto va a poder avanzar en sus conocimientos estos niños? Estos niños no van a volver a la escuela, eso les causa angustia a algunos padres. Las vacaciones serán muy largas este año. Y todas estas cosas pueden estar provocando angustia. Pero lo que más causa angustia es el miedo al futuro. Y si bien la ansiedad y la angustia destacan por parecerse al miedo, son diferentes al miedo. Porque el miedo tiene que ver con estímulos presentes, un perro bravo que se me aparece, pero la angustia y la ansiedad son el mal del siglo, que se están agudizando en estas semanas, aunque no tenemos una conexión social de cara a cara con los demás. Ayer yo fui a comprar unos aditamentos para continuar la transmisión y pues marcaron una raya. No puedes acercarte más para allá. En todos los lugares hay distanciamiento social. Y esto puede estar provocando una gran angustia en nuestro ser. Nos lleva a tener miedo al futuro. ¿Cómo será la vida si sobrevivimos a esta pandemia? Esto está llevando a personas a un estado depresivo también, porque la angustia, la ansiedad son pasos que si no los detenemos pueden convertirse en una sombra negra que nos acompaña llamada ansiedad. Debiéramos recordar el Salmo 23 en esa parte que dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Así es que, si se dan cuenta, el temor es parte de la angustia. Y nosotros tenemos que librarnos del temor, porque la angustia es la anticipación a peligros futuros. Es una reacción normal hoy en nuestro día, e incluso llega a ser beneficioso en algunos contextos. Por ejemplo, al cruzar una carretera en un semáforo en rojo, nos debiera causar cierta angustia, porque eso nos lleva a tomar ciertas precauciones. Ponernos un cubreboca, no andar en la calle como antes lo hacíamos. Esas cosas pueden darnos temor cuando tenemos que salir al supermercado o a la farmacia a cubrir alguna de nuestras necesidades. Ese miedo es benéfico porque nos hace no ser temerarios, como dije la otra noche. La temeridad es arriesgarnos sin razón, arriesgarnos sin temor, pero arriesgarnos y con la posibilidad de sufrir las consecuencias a nuestros descuidos.
si pensamos en esto, en esta reacción de angustia desproporcionada, que puede paralizar a los individuos, puede detenernos por completo y que cobran su presencia síntomas psíquicos como la sensación de ahogo o el peligro inminente, que nada tienen que ver con la realidad. Es por eso que puede llegar a ser considerado como una psicopatología la angustia. En la visión del profeta Zacarías, en el capítulo 3 de Zacarías, versículos 1 al 10, presenta cómo Satanás es el causante de la angustia del cristiano. Porque probablemente al haberte equivocado esta semana en algún punto de tu vida cristiana, tienes angustia de que Dios no te perdone, que Dios no tenga misericordia de ti. Pero quiero leer, antes de que leamos la Biblia, una cita de Consejos para la Iglesia, página 641, que la tengo aquí en la pantalla. Dice: la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de la expiación. La iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. Y lo que estamos sufriendo hoy es tiempos de tribulación, tiempos de angustia previa a la angustia de Jacob, a la angustia que experimentará el pueblo de Dios cuando termine el día de la expiación, termine la gracia, y el que es justo sea injusto todavía, y el que es justo siga siendo justo todavía por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a leer de los versículos 1 al 3. Voy a pedirle a mi hija que se acerque aquí al micrófono y pueda leer en voz alta. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esa es una realidad. Nosotros estamos vestidos de vestiduras viles. El profeta Isaías pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu piel, la mancha de tu pecado permanecerá. Qué tremendas esas palabras. Pueden llenar nuestro corazón de angustia, porque Satanás está a nuestra mano derecha, listo para acusarnos. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo número 12. Busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo número 12. Y vamos a leer el versículo número 9, 10 y 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora he venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de hermanos, y el cual acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es que aquí presenta quién está a nuestro lado derecho para acusarnos. No tomemos el papel de Satanás en estos días de acusar a nuestros hermanos, acusar a nuestro esposo o nuestra esposa,
por las cosas que en el pasado ha hecho. No seamos históricos, no llevemos un registro fiel de las faltas de aquellos que nos han ofendido, porque en momentos de ociosidad Satanás puede provocar pensamientos intrusivos a nuestra mente. Los pensamientos intrusivos son pensamientos que no son nuestros, son sugerencias de Satanás para enturbiar las relaciones humanas, enturbiar la relación entre esposos, entre padres e hijos. No debiéramos permitir que Satanás nos use como sus voceros, porque la obra de Satanás descrita y leída por mi hija aquí tiene que ver con una obra de acusación, porque ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, dice el versículo 10, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Como Satanás ya no puede estar en el cielo, ahora ha venido con furia a la tierra. Y ha venido para hacer una obra destructiva entre nosotros. Ha venido para dañar nuestras relaciones y cargarnos de angustia, de miedo al futuro. Pero también nos ha venido a cargar con muchas cosas del pasado. Porque eso es precisamente lo que experimentaremos en el tiempo de angustia. La obra de Satanás acusando nuestras conciencias de que no hicimos las cosas bien y que nuestro nombre no fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero parte de las buenas noticias que da el capítulo número 12 de Apocalipsis está en los versículos 11 y 12. Allí está la clave para no hacer caso de las sugerencias del enemigo y almacenar basura en nuestras mentes. Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así es que, Satanás, tus días están contados. Ya no nos podrás tentar, ya no nos podrás agredir, ya no nos podrás dañar. No te tememos a ti, que puedes dañar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma en el infierno. Porque nuestra alma está escondida en Cristo, en Dios. Nosotros tenemos que decírselo cuando se acerque a nosotros, como ese corito que cantábamos. Si Satanás toca tu puerta hoy, te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí. No hay lugar para ti. Tenemos que hacerlo, hermanos, porque vivimos en tiempos en que Satanás está anticipando la angustia. Jeremías capítulo 30 y versículo 7 hace una alusión al tiempo de angustia que Daniel predijo que vendría en los últimos días. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así es que aquí nos dice que es tiempo de angustia para Jacob. Sin duda, una de nuestras historias favoritas de la Biblia es la vida de Jacob. Porque Jacob tuvo que padecer a consecuencia de sus propios errores. Su nombre anterior, su nombre Jacob, era engañador. Desde el vientre de su madre tenía una propensión a engañar. Antes de que naciera, pues se engañó a su madre pensando que sería el primogénito, cuando el primogénito fue su hermano Esaú. Luego, más tarde, su madre y él tramaron un plan para que su padre
Isaac lo bendijera. Y a través del engaño hizo que su padre le diera la bendición de la primogenitura. Esto le causó graves problemas con su hermano Esaú, tanto así que tuvo que abandonar su propia casa, ser un errante, ser un peregrino. Y cuando estaba vagando, se estaba yendo de su casa, huyendo de su hermano Jacob, pues el Señor se le apareció en sueños y vio una escalera mística donde ascendían y descendían ángeles del cielo. Jesús hizo referencia a esto mismo cuando dijo que el día de su llegada era cuando desde el cielo el Señor enviaría a su Hijo para redimir a los pecadores. Cuando Jacob despertó de este sueño donde había puesto por almohada una piedra, dijo: Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Tal vez nosotros, al no asistir a la iglesia, podemos perder la conciencia de que Jehová está en el lugar donde dormimos, en el lugar donde vivimos. A veces nosotros, los seres humanos, vivimos un dualismo como los griegos. Una cosa queremos vivir en la carne y otra en el espíritu. Pero no puede haber esa disonancia. Necesitamos concordancia en todos los aspectos de nuestra vida. Y esta declaración de Jacob es una declaración que Dios le puso en su boca, porque él necesitaba estar consciente de que a donde quiera que fuera, Dios ascendería y descendería y sería testigo de sus actos, de sus hechos, aún de los más vergonzosos. Y tal vez tú hoy también en un rincón de tu mente tienes angustia por el futuro, porque sabes que has hecho cosas que otros saben o nadie sabe, pero te causa angustia. ¿Me las habrá perdonado Dios? ¿Puedo yo estar en paz con Dios y con mi prójimo? ¿O vamos a continuar siendo los acusadores de nuestros hermanos? ¿Saben? Eso les encanta a algunos, escribir en sus portales acusaciones en contra de la iglesia y sus pastores. Les encanta comer carne humana. Muchos de ellos son vegetarianos, pero se comen al pastor en tacos. Tal vez no comen carne de cerdo ni tacos del pastor, pero sí se comen al pastor en tacos. O se comen a los hermanos que no comen lo que ellos comen. Un día estaba yo en San Luis Potosí, allá en La Tapona, un lugar donde comenzó la obra adventista en San Luis Potosí, donde Salvador Marchicio y el pastor Cávenes bautizaron a los primeros creyentes. Salvador Marchicio, el gran colportor italo-americano que trajo los libros adventistas a México, hizo una gran obra. Y el doctor Cávenes, que por 25 años, en los momentos de mayor angustia de este país, en la Revolución Mexicana, de los años 1910 a 1925, dirigió la obra. Y yo vi ahí el libro primero, el que estaba firmado ahí, que el pastor Cávenes había bautizado. Y una hermana, que ya ellos vivían en el monte junto a las pitayas y los nopales, me dijo: pastor, ahí llegaron unos que dicen que nosotros estamos mal porque comemos carne. Pero me sorprende porque ellos son caníbales. ¿Caníbales por qué? Le dije. Porque no comerán carne, puros vegetales, pero se comen a los que comen carne, me dijo. Hoy nosotros no debiéramos hacer esa obra de Satanás. Debiéramos buscar la justicia de Cristo, la purificación de nuestras vidas. Es cierto que el Señor nos llama a una reforma pro salud para evitar
todas las enfermedades que vendrán, no solamente el coronavirus. Nos está invitando a ser personas de confianza, como me dijo uno, al bajar la panza. Así es que tenemos que comenzar, mis queridos hermanos, una obra. Pero tenemos que estar conscientes de que todo es para gloria de Dios, que ángeles de Dios ascienden y descienden, ven el rostro del Padre y llevan un informe de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros actuamos. Es por eso que el Señor nos pide que subamos a Betel. Como dice Génesis capítulo número 35 y versículo número 3. Y levantándonos, subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios, que me respondió el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino. ¿Ustedes recuerdan la angustia? La angustia de Jacob. Él organizó a su familia en grupos, por si Esaú estaba planeando matarlos, pues no se extinguieran todos. Organizó de tal manera las cosas que él pensaba que estaba haciendo una estrategia pacífica para encontrarse con su hermano. Primero camellos y asnos y corderos con dones y regalos para su hermano, a ver si se apaciguaba su ira. Pero no podía dormir y se separó tal vez de su familia, se fue allá al monte para orar, para encontrarse con Dios. Pero de repente sintió que alguien lo tocó y entonces quiso defenderse y comenzó a luchar con el ángel de Jehová, que muy probablemente representa a nuestro Señor Jesucristo. Y allí esa noche Jacob experimentó una angustia que lo llevó a tener sentimientos de muerte, darse por vencido. Y cuando ya daba el alba, se reveló quien estaba luchando con él. Y entonces más se aferró a él y le dijo: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Ah, cuán grande es aquel tiempo, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hoy nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros y debiéramos acercarnos al trono de la gracia para obtener oportuno socorro para nuestras almas. Ha llegado el momento de luchar con Dios, ya no luchar solos. Decirle a Dios: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no quitas esto que me ha acompañado tantos años. Esta situación, este defecto de carácter que no me ha dejado ser un cristiano sincero y fiel. Que me ha permitido ser un cristiano doble cara. Uno en la iglesia y otro en la casa o en el trabajo. Muchos de nosotros tenemos ese problema. El problema de que podemos ser un ángel para los demás y demonios en la vida práctica. ¿Por qué no nos despojamos de todo peso de pecado que nos asedia y corremos por delante, con paciencia, la carrera que tenemos por delante? Busquemos allí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en el pastor. Dice así el texto siguiente, el versículo 2. Puestos los ojos en los hermanos. No, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, ha llegado el tiempo de despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y correr con paciencia, quitado ese peso, ahora sí sintiéndonos ligeros para llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, al galardón de la corona de la vida eterna que nos ha sido preparado a ti y a mí. Ha llegado el momento, mis hermanos, de poner nuestros ojos en Jesús, no ponerlos en otros, sino en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Puso el gozo adelante de la cruz. ¿No dijo él en el Getsemaní, no sufrió angustia también? Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Su sudor era como gotas de gruesas gotas de sangre. Se desangró por la angustia, pero no por la angustia de su pecado, sino por la angustia de que algunos no aceptarían su sangre expiatoria, que no rociarían sus vidas en la sangre de Jesús, no lavarían sus ropas y las emblanquecerían en la sangre del Cordero. Por eso esta mañana yo te invito a que digas, Señor, no te dejaré si no me bendices. Puedes escribir allí, Señor, no te dejaré si no me bendices. Bendíceme, Señor. Escríbelo. Escribe, bendice a mi familia, porque ha llegado la hora de librarnos de la angustia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego añade, considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así es que hoy vamos a combatir, ya no de una manera, no como golpeando al aire, no como corriendo a la aventura, sino con una meta. La meta de ser hallados en Cristo, hallados en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, no te dejaré si no me bendices. Bendíceme, Señor. Acepto tu bendición que esta mañana me otorgas. ¿Quieres entregar tu corazón a Jesús en esta hora? ¿Quieres ponerte en pie y escribir ahí en tu hogar? Mi familia y yo nos aferramos a la bendición de Cristo. Bendíceme, Señor. Bendice a mi familia. Que sea la frase que escribamos hoy. Bendíceme, Señor, y bendice a mi familia. No te dejaremos hasta que nos bendigas. Vamos a tomarnos de la mano del Señor esta mañana. Vamos a aferrarnos con nuestra debilidad a su fortaleza. Vamos a extender nuestra mano hacia el cielo para que el Señor Jesucristo tome nuestra vida, nuestro corazón. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos aferrándonos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No queremos, Señor, que al acercarse Satanás, al acusarnos, poniéndose a nuestro lado derecho para decirnos que no merecemos, que somos pecadores, que nosotros lo único que está destinado a nosotros es seguir pecando, le podemos decir, Jesús me ha bendecido y vivo en santidad. Señor, gracias porque hoy estás extendiendo tu misericordia, estás extendiendo tu gracia y tu perdón hacia nosotros.
Y hoy nos liberamos de la angustia, Señor. Echamos toda nuestra angustia en ti porque tú tienes cuidado de nosotros. No tememos al futuro porque lo tenemos en ti, Señor. Bendícenos y bendice a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden sintonizar este mismo canal de Facebook, Pueblo Nuevo, Distrito de San Marcos, a las 7 con el Pastor Bolaños. Yo estaré también allí para saludarlos. No voy a viajar a Tijuana, pero por medio de la electrónica estaremos allí. Que Dios les bendiga, hermanos. Gusto en saludarlos y en estar con ustedes.